Ya quedó. Entonces, pues vamos a recordar el último tema que estuvimos viendo la última sesión, porque de ahí partimos para continuar con los temas de hoy, porque pues como son temas de historia, todo tiene continuación. Entonces, el último tema que estuvimos hablando fue el de la Guerra de Independencia. Pues obviamente estuvimos viendo más temas, ¿no? Fueron el de los viajes de Colón, los demás viajes que se realizaron, la época de la colonia y llegamos hasta esta parte de la independencia. Entonces, vamos a ver este último párrafo, que es quien nos interesa para poder entrar en contexto con los personajes que vamos a estar viendo en los temas que vienen. Entonces dice, en febrero de 1821, Iturbide promulga el Plan de Iguala que pide independencia, la independencia pues de México, ¿no? De España. Que pide independencia, catolicismo y monarquía moderada. Su objetivo era independizar la Nueva España y conformar una monarquía que tuviera como representante a algún Borbón. Guadalupe Victoria y Gonzalo Guerrero no estaban muy de acuerdo con esa idea, pero se unieron a Iturbide a la lucha, ¿no? Ya en septiembre de ese año, Iturbide, al mando del ejército trigarante, entra en la capital y consuma la independencia. Juan O'Donoghue firma el Tratado de Córdoba, con el cual se acepta la emancipación de México. Esta es la última etapa de independencia, recuerden que habían 4, ¿no? Entonces aquí ya vemos a los personajes de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, perdón, no Gonzalo Guerrero, Vicente Guerrero, y Agustín de Iturbide. Entonces, aquí ya vamos a continuar con este pedazo, ¿no? Con los temas de hoy. Entonces, terminando esta parte que les acabo de leer, que se firma ya la independencia y el 27 de septiembre de 1821, después de 11 años de lucha por independizarse, ya México lo logra, ¿no? Entonces, después de ese periodo, pues el país estaba muy en bancarrota, ¿no? En cuanto a actividad económica, pues estaba muy paralizado por la guerra que, como les comenté, duró 11 años. La agricultura estaba en decadencia y la minería, que era la actividad más realizada, porque recuerden que se sacaban los minerales y metales preciosos para llevarse a España, pues estaba en total abandono porque pues por la guerra se habían destruido las tierras y también no había personas que trabajaran esas tierras, ¿no? Entonces el país estaba bastante complicado después de la guerra de independencia de 1821 y también estos personajes, pues Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, quienes habían sido los personajes principales ya en esta época de consumación, pues estaban proceso para ver qué iba a pasar con el país, ¿no? Había una incertidumbre de, pues ya estamos libres de España, ahora quién nos va a gobernar o cómo vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, con ese antecedente comenzamos ya los primeros gobiernos, a ver, lo cerré por error, ahorita lo abro. Oh, se cerró, ahí está. Entonces, como les comentaba, ya en este proceso, pues México estaba teniendo muchas complicaciones y comienza ya en 1821, recuerden que pues la independencia fue el 27 de septiembre de 1821, ya para ese año, en 1821, empieza el imperio de Agustín de Iturbide, que es con quien vamos a comenzar ahorita que me cargue la presentación.
empezamos a checar toda esa parte, ¿no? Que Agustín de Iturbide, como habíamos visto, era uno de los participantes o personajes en esa época de consumación de la independencia, con Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. A ver. ¿Ya pueden visualizar la presentación? ¿O nada? Bueno, está cargando, pero sí pueden visualizar el PowerPoint. Sí se visualiza, nada más que está cargando. Ya está. A ver, pues vamos a comenzar. Entonces, como les decía, es de 1821 que se consuma la independencia hasta 1855 que vamos a estar hablando de este periodo. A ver, entonces comenzamos con Imperio de Agustín de Iturbide, que es en febrero. Recuerden que eso fue en septiembre, cuando se consuma la independencia de 1821. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses después, Agustín de Iturbide decidió organizar un congreso constituyente que se integraría por un procurador, un diputado por cada 50,000 habitantes, miembros del alto clero y personal del ejército. Es decir, quienes mantendrían el poder eran las mismas personas que lo ostentaban antes de consumarse la independencia, o sea, las clases altas, ¿no? Por tanto, era importante y urgente nombrar a un gobernante que tomara las riendas de la nueva nación. Por estos motivos se forman dos grupos a partir de ese momento que lucharían por el poder, ¿no? Por el gobierno, por gobernar al país, que eran los monárquicos o conservadores, que querían, pues desde luego, como su nombre lo dice, conservar todo lo que habían tenido los privilegios, y dentro de este grupo estaban los españoles peninsulares, que como ya les había dicho, eran españoles nacientes de padre español, madre española, y en España, ¿no? Que tenían el poder durante la colonia y que ahora en la vida independiente no querían perderlo. Ellos aspiraban a tener un príncipe católico español para que gobernara el reino mexicano. Y por otro lado estaban los republicanos o liberales, que como su nombre lo dice, querían más libertades, ¿no? Dentro de esto estaban pues los criollos, que eran quienes habían comenzado esta independencia, esta lucha por independizarse de España, y los mestizos, la mezcla de un español con una india, ¿no? Que lucharon por la independencia del país y que aspiraban a establecer una república que fuera representada por un presidente. Entonces, monárquicos o conservadores y republicanos o liberales eran los grupos que estaban, que se formaron para luchar por el gobierno del país. Dice, como las discusiones entre los liberales y los conservadores no llegaban a un arreglo, se presentó la oportunidad para una tercera tendencia que no aparecería en el plano de gobierno. La noche del 18 de mayo, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses después, el sargento Pío Marcha y el coronel Epitacio Sánchez salieron junto a su tropa gritando por la Ciudad de México, ¡viva Iturbide!, que Iturbide había sido un personaje en la consumación de la independencia. Juntaron a los ciudadanos que se unieran al grito Iturbide, que según algunos historiadores al principio no aceptó el cargo. El 21 de mayo de 1822 cedió para ser investido como primer emperador de México. Poco después fue coronado en la Catedral de la Ciudad de México como Agustín I. O sea, no se realizaron ni votaciones ni nada por este suceso de este movimiento que lo estaban apoyando, pues ponen a Agustín de Iturbide como emperador, ¿no? Para gobernar al país. De hecho, por eso se llama imperio, ¿no? No es gobierno, es imperio. Luego dice que ocupó el cargo de emperador tan solo por un corto tiempo, el cual abarcó del 18 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823, casi un año. Durante este tiempo el país vivió un periodo de absolutismo y sobre todo de miseria. Recuerden que pues, el país está afectado por esa guerra de independencia. Con el establecimiento del imperio de Iturbide se disolvió el Congreso Constituyente que él mismo había creado, ¿no?
Y dice, uno de los grandes logros fue que el territorio mexicano alcanzó su mayor extensión durante el imperio de Agustín de Iturbide, con casi 5 millones de kilómetros cuadrados, a comparación de la actualidad, que hoy alcanza apenas 2 millones, o sea, menos de la mitad, ¿no?, de lo que abarcaba, llegando desde el istmo de Panamá al sur y abarcando toda América Central. O sea, abarcaba algunos países que están debajo de México. Más adelante les muestro el mapa. Y también hizo grandes despilfarros del erario público y encontró que más de uno se oponía a su gobierno, entre ellos Antonio López de Santa Anna, quien el 2 de diciembre de 1822 se levantó en armas solicitando la reinstalación del Congreso Constituyente, ¿no?, que Iturbide había quitado. Así Santa Anna pactó con, aquí está una foto de Agustín de Iturbide. Así Santa Anna pactó con los alzados, o sea, con quienes estaban en contra del gobierno con la monarquía el imperio de Agustín de Iturbide, y proclamó el plan de Casamata en 1823 para desconocer a Iturbide como emperador. Ante esto, Iturbide fue perdiendo el apoyo incluso de las provincias, y con la balanza a favor de la causa republicana o de los liberales. Santa Anna era liberal, entraba dentro de este grupo, que eran criollos y mestizos. A la causa republicana, el Congreso fue reinstalado. El 19 de marzo, Iturbide se vio obligado a renunciar y el Congreso invalidó su nombramiento de emperador y derogó tanto el Plan de Iguala como los tratados de Córdoba, terminando así el breve periodo del imperio de Agustín de Iturbide. Iturbide decide embarcarse hacia Europa el 11 de mayo de 1823, finaliza la etapa de Agustín I, que era el nombre que se le había dado como emperador, y Centroamérica se independizó de México, o sea, los países que abarcaba los 5 millones de kilómetros se fueron independizando del territorio mexicano. Y al final Agustín de Iturbide pues es fusilado el 19 de julio de 1824. Y así concluye el primer imperio mexicano, que fue de Agustín de Iturbide, o Agustín I, como le habían comentado. Para este punto es importante que no se pierdan dentro de esto monárquicos o conservadores, y republicanos y liberales, y quién estaba, qué grupo social o conformaba cada uno de estos grupos o estos bandos, para que conforme vayamos avanzando, pues estén al hilo, si no se van a ir confundiendo. Entonces, monárquicos o conservadores, que eran españoles, que querían, pues como su nombre dice, conservar todo el poder que habían tenido durante la época de colonia y de conquista. Y por el otro lado, los republicanos o liberales, que eran criollos y mestizos, que lucharon por la independencia del país y querían que fuera representado por un presidente, ¿no? Entonces, monárquicos y conservadores, y repúblicos y liberales. Finaliza el primer imperio mexicano, que fue de Agustín de Iturbide, y se realiza el primer gobierno del triunvirato. Un triunvirato es un gobierno compartido por 3 personas. Entonces, ante la rivalidad que presentaban los liberales y conservadores, o republicanos y monárquicos, se decidió establecer un triunvirato, que fue el primero en la historia de México. Durante toda esta parte que vamos a estar viendo, se realizaron 2 triunviratos. El primero fue que se realizó, o que realizaron Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, en marzo de 1823 a octubre de 1824. Estuvieron ellos en el poder, estas 3 personas. Tenía como objetivo ordenar la nación, crear una nueva constitución, mantener la estabilidad del país, así como restablecer la economía, que se encontraba pues en ruina total, ¿no? Entonces, el 7 de noviembre de 1823 se conformó el segundo Congreso Constituyente, integrado por centralistas y federalistas. Esto de centralistas y federalistas, en la siguiente diapositiva les explico qué es. Entonces, el 1 de abril de 1824 se presentó el proyecto de constitución y fue aprobado el 3 de octubre de ese año.
La nación quedaría representada por un presidente que estaría a cargo por 4 años y en su ausencia quien se cargaría de la autoridad del país sería un vicepresidente. Además, cada estado tendría la autonomía de elegir a sus gobernantes y legislaturas. La religión católica sería la única oficial. Entonces, vemos que a partir de 1824, con este primer gobierno del triunvirato, se establece ya la elección de presidentes y vicepresidentes que estarían en el cargo 4 años con la constitución que fue de 1824. Entonces, se establece la primera república federal, que era lo que les comentaba de los centralistas y federalistas, que es punto y aparte de estas, de como el grupo en el que estaban monárquicos y conservadores o republicanos y liberales. Es decir, que los monárquicos y conservadores podrían ser centralistas o federalistas y los republicanos y liberales podrían ser tanto centralistas como federalistas, ¿no? Pero en este caso los monárquicos y conservadores se iban más por el centralismo y los republicanos y liberales se iban más por el federalismo. Entonces ahorita les explico por qué los monárquicos y conservadores estaban más a favor del centralismo y por el contrario los republicanos y liberales a favor del federalismo. Entonces, ya está fallando esto. Entonces nos quedamos acá, que se establece la primera república federal el 7 de noviembre de 1823. Se reunió el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Entre los acuerdos principales se estableció la elección de la forma de gobierno para el naciente país y la división de este. El Congreso Constituyente rechazó la monarquía, que era como el imperio que había hecho Iturbide, como vía factible para dirigir y administrar la nación, y la idea de establecer una república predominó, pero surgieron dos fuertes tendencias, que era el federalismo y el centralismo. Aquí les voy a poner centralismo para que cuando les suba la presentación, o creo que ya se la subí, no lo olviden. El federalismo era por republicanos. ¿Republicanos o qué? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Se acuerdan? Monárquicos. Y por el lado contrario, el centralismo. Perdón, está al revés. El centralismo era para lo que querían los republicanos o monárquicos, que eran españoles y peninsulares. Y el federalismo era para los aquí está mal. Es monárquicos, no republicanos, es a ver, el centralismo lo querían los conservadores. O monárquicos. El federalismo los republicanos. O liberales. Entonces, el federalismo era una corriente basada en la soberanía del pueblo que pugnó por sustituir la autoridad basada en la fuerza por el principio del gobierno representativo y federal, y buscaban una república donde los estados fueran soberanos con las mayores libertades posibles, pero estarían federados, es decir, aliados entre ellos. Pretendía asumir las funciones civiles de la iglesia, suprimir las funciones civiles de la iglesia, entre las que estaban quitarle sus privilegios y sus propiedades. Entonces, por eso el federalismo lo apoyaban los republicanos o liberales, quienes habían participado en la guerra de independencia por todo esto. Y por el contrario, el centralismo, que eran los conservadores o monárquicos, que eran españoles
y peninsulares que querían conservar sus privilegios estaban más a favor del centralismo porque era una doctrina política que pugnaba la centralización, es decir, promovía un sistema político en el cual el gobierno estuviera en la parte central y ahí se reunieran todos la mayor parte de los poderes y facultades para dirigir la nación. Por eso el centralismo lo querían los conservadores y monárquicos, y el federalismo los republicanos y liberales, en el que buscaban pues más que el gobierno estuviera en todo el país, ¿no? Distribuido en todo el país, pero que aún así estuvieran aliados, y además pretendían quitarle poder a la iglesia. Hasta aquí todo claro, no les estoy confundiendo con esta parte de federalismo, republicanos y liberales, y centralismo, conservadores y monárquicos. ¿Todo bien para continuar? Sí, todo bien. Sí, todo claro. Porque más adelante vamos a estar viendo que hay dos veces que se instaura la República Federal, y luego cuando sube al poder los conservadores o monárquicos instauran el centralismo. Entonces, para que no se estén confundiendo, así va a estar esta parte. O sea, probablemente sea un poco revuelta si no entienden esta parte, porque vamos a pasar del federalismo, luego del centralismo, federalismo, centralismo, así estuvo esa lucha, hasta que al final ya se queda como República Federal, que es como estamos hoy en día. Entonces, se instaura la primera República Federal y se realizan las primeras elecciones en las que el primer presidente, ya no emperador, porque recordemos que Agustín de Iturbide era emperador, él tenía una monarquía. Ya el primer presidente es Guadalupe Victoria en 1824 a 1829. Recuerden que la Constitución de 1824 se establece que el periodo en que estaría a cargo el presidente y vicepresidente serían 5 años. Entonces, lo que les comentaba, se realizan las primeras elecciones, resulta ganador Guadalupe Victoria y pues vicepresidente Nicolás Bravo. Luego se establecen durante su gobierno vínculos diplomáticos con varios países, entre los que estaban Gran Bretaña y Estados Unidos, país quien envió a Joel Roberts Poinsett como representante o ministro para lograr acuerdos con México, o sea, de Estados Unidos, ¿no? El presidente de Estados Unidos en ese momento era James Monroe, quien había desarrollado la doctrina Monroe. En esta doctrina, pues se rezaba mucho la frase América para los americanos. Entonces, Joel Robert Poinsett, que era el ministro de Estados Unidos en México, traía consigo pues la ambición de adueñarse de territorios del norte del país, cosa que pasa más adelante con Santa Anna, ¿no? Planes descubiertos por Lucas Alamán, principal negociador con el ministro estadounidense, y en este momento, durante el gobierno de Guadalupe Victoria, no se logra, Estados Unidos no logra ampliar sus territorios y quitarle a México pues los estados del norte. Luego se logró también tomar el último reducto español que permanecía en el país, en el castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz, o sea, como la última resistencia española, ¿no? Que obviamente iba a caer porque ya era la última, ya México había logrado su independencia 3 años antes, en 1821, entonces de alguna u otra forma tenían todas las de perder. También el otro logro fue la abolición oficialmente de la esclavitud en todo el territorio mexicano durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Se creó también la Hacienda Pública, la Marina Armada, se restauró la Ciudad de México y se inició la construcción del Museo Nacional. En 1827 se encargó de decretar la expulsión de los españoles que todavía se encontraban en nuestro país. Al acercarse el final de gobierno, él terminaba en 1829. Como bien lo establecía la Constitución de 1824, se deberían llevar a cabo nuevas elecciones. El Partido Conservador tenía a 2 aspirantes, siendo Manuel Gómez Pedraza el elegido, o sea, a quien lanza, ¿no? Aquí lo de conservadores y liberales, pues lo vamos a ver como los grupos y como de gobierno, ¿no? Como si fueran los partidos políticos, como hoy en día PRI, PAN, PRD, Morena,
etcétera. Vamos a verlos así a los republicanos y liberales y monárquicos o conservadores. Y el centralismo y federalismo los vamos a ver como la forma de gobierno que ellos querían tener, ¿no? Entonces el partido conservador o monárquicos tenían dos aspirantes y eligen al final a Manuel Pedraza que los represente. Y por parte de los liberales o ¿alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Liberales o republicanos, pues lanzaron a Vicente Guerrero, quien fue quien ganó, quien perdió, ¿no? Finalmente, al conocerse los resultados, para los liberales, estos rechazaron y organizaron una revuelta, lo cual logró que el Congreso designara a Guerrero como presidente. O sea, había ganado Manuel Gómez Pedraza, que era conservador, pero pues los liberales se oponen y al final designan a Vicente Guerrero como presidente. Luego el gobierno de Guadalupe Victoria no logró la unidad nacional ni estabilizó la economía del país, desde luego, porque estaba muy complicada desde la independencia, desde el imperio de Agustín de Iturbide, ya que los liberales y los conservadores acrecentaron sus conflictos, mismo que dieron fin a la historia de la Primera República Federal Mexicana. O sea, con Guadalupe Victoria se realiza la Primera República Federal, es decir, todo esto que ya les comenté, un gobierno compartido en todo el país, por diferentes estados, soberanos, pero que estuvieran aliados y donde les quitaran el poder a la iglesia, ¿no? Entonces, con Guadalupe Victoria se realiza, se instaura esta parte del federalismo, pero pues al finalizar su gobierno, pues se quita el federalismo. Luego, como les había comentado, pues Guadalupe Victoria era el candidato de los liberales o republicanos y quien había perdido, pero al final, por todo el desorden que se arma, lo designa el Congreso Constituyente como presidente e inicia el 1 de abril de 1829 al 17 de diciembre del mismo año. Entonces, durante su gobierno, él administró el país, administró el país por tan solo 8 meses y medio, y durante su periodo estuvo de vicepresidente Anastasio Bustamante. Luchó contra los levantamientos militares, las diversas fracciones políticas y con el intento de reconquista por parte de España. También durante su gobierno logró sumar el reconocimiento de Inglaterra, Países Bajos, y Dinamarca para su gobierno. Países Bajos es Holanda. La situación interna era muy inestable, por lo que Guerrero logró obtener poderes extraordinarios por parte del Congreso. Sin embargo, fue acusado de violar la Constitución de 1824, y como resultado fue destituido en el Plan de Jalapa. En este plan, pues establecía a Anastasio Bustamante debía asumir el poder y declaraba nula la elección presidencial. A Lucas Alamán quedaba como vicepresidente y el Congreso declaró a Guerrero incapacitado para lograr y reconoció a Bustamante como presidente, o sea, a su vicepresidente. O sea, el vicepresidente de Vicente Guerrero pasó a ser el presidente. El 16 de diciembre, Vicente Guerrero dejó la presidencia para combatir la sublevación que se habían empezado a realizar. Desde luego, como les había comentado, a pesar de que ya había un presidente, ya sea liberal o conservador, siempre se estaban realizando estas luchas entre estos pues partidos, ¿no? Ese mismo día se estableció como presidente interino a José María Bocanegra, pasando por alto lo dispuesto por la Constitución de 1824, que marcaba que la ausencia del presidente, quien debía hacerse cargo del poder, era el vicepresidente, que para el gobierno de Vicente Guerrero pues era Anastasio Bustamante, ¿no? Sin embargo, Guerrero ya no confiaba en él y decidió imponer a Bocanegra, porque Anastasio Bustamante, pues dentro de todo este periodo también habían varias traiciones, o sea, no podías confiar en nadie. Entonces Anastasio Bustamante ya no era de confiar de Vicente Guerrero, pero como él se fue a combatir la sublevación o las guerras que se estaban dando entre conservadores y liberales,
el que debía asumir el cargo mientras él estaba ausente era el vicepresidente Anastasio Bustamante. Sin embargo, por esto que les comento, él no sigue esas pues, instrucciones, esas leyes que se habían planteado e impone a José María Bocanegra como para suplirlo, ¿no? Como días más tarde, es obligado a renunciar, José María Bocanegra, es obligado a renunciar, ya que existían levantamientos en su contra. Finalmente, el Congreso solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Vélez, que cabezara un triunvirato de gobierno junto con Luis Quintanar y Lucas Alamán. Este es el segundo triunvirato que se realiza en la historia, ¿no? Estableciéndose de manera indebida el segundo triunvirato en la historia de México, de manera indebida porque había un vicepresidente que era quien debía gobernar mientras regresaba Vicente Guerrero, ¿no? El 1 de enero de 1830, el triunvirato establece como presidente a Anastasio Bustamante, y el 4 de febrero de 1830, el Congreso, representado en su mayoría por seguidores de Anastasio Bustamante, hace la declaración de imposibilidad de Guerrero para gobernar. Finalmente, pues Vicente Guerrero fue condenado a pena de muerte y posteriormente fusilado. Y así termina el periodo de gobierno de Vicente Guerrero, en el que se establece el segundo triunvirato. Entonces, ya siendo el presidente Anastasio Bustamante, él gobierna de 1830 a 1832. Bueno, fue su primer periodo de gobierno porque estuvo 3 veces en el cargo de presidente. El segundo fue de 1837 a 1839 y en el tercer periodo fue de 1839 a 1841. También esto, o sea, no fueron seguidos los gobiernos. Si hacemos una línea del tiempo de presidentes, vamos a ver que por ejemplo, Anastasio Bustamante estuvo gobernando un tiempo, luego él se va por algún motivo y lo suple otra persona. Entonces, en ese momento ya se considera que hay otro presidente. Luego vuelve, toma otra vez su poder y así no solo con Anastasio Bustamante. De hecho, vamos a ver más adelante que Santa Anna estuvo 11 veces en el poder, pero igual en diferentes periodos. Algunos eran largos, algunos eran cortos, pero no fueron seguidos. O sea, como les comento, si hacemos una línea de tiempo del periodo que estuvieron, o sea, vamos a ver Anastasio Bustamante, luego a otro, luego vamos a volver a ver a Anastasio Bustamante en el poder, luego a Santa Anna, luego otra vez a Anastasio Bustamante, o sea, va a ser un revoltijo. Entonces, pues eso realmente no les van a preguntar en el examen, por eso no vas a profundizar en cómo estuvieron conformados, ¿no? Cronológicamente. Entonces, durante el gobierno de Anastasio Bustamante se expulsó de México a Joel Roberts Poinsen, que recordemos que era el ministro de Estados Unidos durante el periodo de Guadalupe Victoria, ya que fue descubierto por las intervenciones que protagonizaba en los asuntos de nuestro país para lograr que Estados Unidos se quedara con los territorios de la parte norte de México. También en 1830 promulgó las leyes que prohibían la inmigración de norteamericanos a la parte norte de México, específicamente a Texas. Estableció la educación técnica, dio impulso a la industria textil. La administración de Bustamante se caracterizó por depender de las órdenes del vicepresidente, que era Lucas Alamán. Entonces, este periodo de gobierno se le conocía como administración Alamán. También les quitó el puesto a varios trabajadores que no lo apoyaban, teniendo el apoyo del alto clero. A principios de 1832, cuando se acercaban las elecciones para elegir al nuevo presidente, los liberales encabezados por Antonio López de Santa Anna se pronunciaron en contra del gobierno de Anastasio Bustamante, por lo que decidió dejar la presidencia al vicepresidente Lucas Alamán. Bustamante enfrentaría a Santa Anna, sin embargo, después de luchar y ser derrotado, pactan que el siguiente presidente fuera Manuel Gómez Pedraza mediante la firma de los convenios de Zabaleta. Aquí vamos a ver
a otro personaje que acá no lo agregué, pero se los comento. Hay un periodo en el gobierno de Bustamante en el que lo suple un personaje que se llama Melchor Musquiz. Él, pues en ese periodo que está supliendo a Anastasio Bustamante, pues es el presidente, ¿no? Queda como presidente del país. Entonces, cuando Bustamante se enfrenta a Santa Anna, firman el convenio de Zabaleta y acuerdan que el próximo presidente sería Manuel Gómez Pedraza. Entonces, por eso aparece Manuel Gómez Pedraza aquí. Sin embargo, como les comentaba, Bustamante traiciona a Melchor Musquiz y con Santa Anna, cuando firman el convenio de Zabaleta, ponen a Manuel Gómez Pedraza como el próximo presidente. De hecho, en el material que le subí, lo voy a ver. Bueno, creo que no aparece, pero, o sea, si ustedes buscan presidentes de México, les va a aparecer Manuel Musquiz como presidente, a pesar de que fue muy corto su periodo. Va a aparecer como el sexto personaje que estuvo en la presidencia de México. Recordemos que el primero fue Guadalupe Victoria, luego estuvo Vicente Guerrero, luego estuvo José María Bocanegra, que también es considerado presidente, que era lo que les comentaba de que debía ser Bustamante el próximo presidente, pero como Vicente Guerrero ya no confiaba en él, pues pone a José María Bocanegra como su suplente. Después ya el Congreso destituye a Vicente Guerrero, se crea el segundo triunvirato y posteriormente ya sube al poder Bustamante. Entonces, primer presidente sería Guadalupe Victoria, el segundo Vicente Guerrero, luego está José María Bocanegra, que es a quien pone Vicente Guerrero, luego está Pedro Vélez con Lucas Alamán y Luis Quintanar, que es el segundo triunvirato, luego ya en el quinto lugar, pues está Anastasio Bustamante, en el sexto está este personaje que les menciono, que es Melchor Musquiz, que es muy corto su gobierno, es de agosto a diciembre de 1832, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses que él está en el poder, pero pues también se le considera como presidente. Luego de Melchor Musquiz, queda, porque Melchor Musquiz aparece, pero solo como suplente, no fue como que ocupara un periodo de presidencia, que era lo que se supone que iba a pasar, pero al final, a firmar los convenios de Zabaleta, Bustamante con Santa Anna, pues ponen a Manuel Gómez Pedraza como el séptimo presidente. Entonces, ya estando Manuel Gómez Pedraza en la presidencia, vemos que su partido era el yorquino, pues federalista, es decir, era liberal, y al término de su periodo convoca nuevas elecciones y queda para sustituirlo como nuevo presidente Valentín Gómez Farías, que sería en este caso el octavo presidente. Entonces acá tenemos a Valentín Gómez Farías, que ya sube al poder de 1833, de abril de 1833 a mayo. Entonces, abril, mayo, solo son 2 meses. Él realizó una serie de reformas de tipo liberal, él también era liberal o republicano, que provocaron muchas molestias pues, entre los conservadores o monárquicos que apoyaban el centralismo. Entre estos cambios que él hizo, pues estuvo reducir el ejército, quitó los fueros a los militares y al clero, creó escuelas y propuso libertad de enseñanza, creó la Dirección General de Instrucción Pública, con la que rompía el monopolio que en ese ámbito tenía la iglesia y liberó el pago de diezmos. También tomó medidas económicas para permitir mayor circulación de capital y mejorar la capacidad productiva de la población, entre las que se puede mencionar pues la nacionalización de bienes de latifundios, que son terrenos. A ver, ¿quién se está conectando? También, a ver,
¿La aceptaste a quien se está uniendo, Mirna? ¿O se quedó en la sala? ¿Sí? ¿Cuántos ya estamos ahorita? 12. Somos muy pocos. Sí, se volvieron a salir y se están reuniendo otra vez. Ya. Lo bueno que queda grabada la sesión. Entonces, continuamos. Atacó la invasión de extranjeros en el norte de México, por lo que realizó un proyecto de colonización para poblar la frontera con mexicanos y así evitar que la mayoría de los habitantes fueran de origen, pues, norteamericano, porque recordemos que el país que colinda al norte con México, pues, es Estados Unidos, y también recordemos que desde el primer gobierno de Guadalupe Victoria se empezaron a realizar vínculos con Estados Unidos, quien pretendía quitarle, pues, territorios a México, ¿no? Entonces, pues, estaban en esta lucha aún en el gobierno de Valentín Gómez Farías, ¿no? Y él, para evitar que se empezaran a esparcir más los norteamericanos en esas tierras, pues empieza este proyecto para colonizar esa región norte del país, pues, pero con mexicanos. También emitió decretos sobre la libertad de opinión, la supresión de leyes represivas a la prensa, porque la prensa era muy atacada en los gobiernos, más en la de los conservadores. O sea, si algo decían que no, que iba en contra, que les hacía quedar mal, pues promulgaban leyes para suprimir a la prensa, ¿no? Para callarlos, para que tuvieran menos opiniones. Entonces él quita alguna de esas leyes para la prensa y les da más libertades. También trabaja en el mejoramiento de la vida de los indígenas. Todo esto que empieza a realizar estas reformas iban encaminadas a buscar que la sociedad, pues, fuera más igualitaria y civil. Recordemos que él era de tipo liberal, era republicano y pues apoyaba el gobierno federal, ¿no? El federalismo. Creía que el Estado debía estar separado de la Iglesia y pues obviamente los afectados por todas esas reformas que estuvo promulgando en su gobierno pues eran los conservadores, ¿no? Que era la Iglesia, el ejército, la aristocracia, que eran los que tenían cargos políticos. Iniciaron una intensa y sistemática campaña en contra, sirviéndose de la prensa, ¿no? Habiéndose extendido una terrible epidemia de cólera, el clero utilizó la tragedia para atacar las reformas que había hecho Valentín Gómez Farías, pues entre las medidas que dispuso el gobierno estaba la construcción por higiene de 4 cementerios y salas de depósito, con lo cual dejaron de enterrar a sus muertos en la iglesia y por ende el clero dejó de cobrar el uso del suelo. Entonces aprovecharon esta epidemia que se estaba dando para atacarlo, pues sí, les estaba afectando, porque Valentín Gómez Faría había apoyado la creación de cementerios y salas de depósito para los cadáveres, los cuerpos, y pues obviamente le afectó a la iglesia porque le empezaron a quitar ingresos, ¿no? En este caso que era por el uso del suelo en las iglesias. Y por último, a peticiones de la iglesia, de los militares y de los conservadores, Antonio López de Santa Anna toma el poder en abril de 1834 y Gómez Faría fue desconocido como vicepresidente por el Plan de Cuernavaca. Posteriormente, Santa Anna deroga las leyes emitidas en la administración de Gómez Farías y ordena el destierro o pena de muerte para los involucrados en el establecimiento de las reformas liberales, ¿no? Obviamente dentro de quienes iban a estar o sufrir la pena de muerte, pues estaba Valentín Gómez Farías, porque era el presidente que las había promulgado, ¿no? El principal personaje. Valentín Gómez Farías es uno, a mi parecer, de los mejores presidentes de este periodo, porque busca esa parte del poder o sea, de lo que querían los liberales o republicanos, ¿no? Hace varias cosas, pero pues obviamente como continúa esa lucha entre conservadores y liberales, pues al final pues terminan quitando la mayoría de esas reformas liberales que él promulga durante su gobierno, y es cuando Santa Anna pues llega al poder. Y era esto que les estaba comentando, sí lo puse, se me había olvidado. Entonces, de todo esto que les he estado hablando, aquí dice presidentes de México, y no aparece Agustín de Iturbide, porque recordemos que
Agustín de Iturbide tuvo un imperio, o sea, fue emperador, no fue presidente, es hasta después, en 1824, cuando se crea la Constitución, que se realizan las primeras elecciones, donde gana Guadalupe Victoria, ya como el primer presidente del país. Entonces, por eso acá les pongo Guadalupe Victoria, no a partir de Guadalupe Victoria, porque Agustín de Iturbide no es considerado presidente. Entonces, estuvo lo que les estaba comentando, Guadalupe Victoria como primer presidente, luego estuvo Vicente Guerrero pone a José María Bocanegra, perdón, que debía suplirlo porque el vicepresidente de su gobierno era Anastasio Bustamante, pero él impone a José María Bocanegra para que lo supla, porque mientras él se iba en la lucha pues entre conservadores y liberales y quienes estaban en contra de su gobierno, porque no confiaba ya en Anastasio Bustamante. Entonces por eso aparece José María Bocanegra como tercer presidente. Sin embargo, si vemos, él estuvo del 18 de diciembre al 23. O sea, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 días, o sea, menos de una semana, porque al final se realiza el segundo, hay mucha presión para que se quite el del gobierno, y se realiza el segundo triunvirato, donde queda Pedro Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar como la cuarta posición para el gobierno. Y posteriormente ya Anastasio Bustamante sube al poder, que es el quinto gobernante. Luego está Melchor Musquiz, que era quien les había comentado que suplió a Anastasio Bustamante durante igual su periodo de lucha entre conservadores y liberales, pero al final no quedan en el poder, porque se firma entre Anastasio Bustamante y Antonio López de Santa Anna el convenio de Zabaleta, y ponen en el que acuerdan que el siguiente gobierno, el siguiente presidente sería Manuel Gómez Pedraza. Entonces, pues, Anastasio Bustamante traiciona a Melchor Musquiz, ¿no? Entonces, ya entra al poder Manuel Gómez Pedraza, y por último, en la octava posición, que es lo que les acabo de comentar, pues entra Valentín Gómez Farías con sus reformas liberales. Entonces, ¿alguna duda de de estos primeros 8 gobiernos que les acabo de comentar? ¿O todo claro? Todo claro. Perfecto. Entonces, les creé igual a ver si no se cerró también, porque aquí está, una línea del tiempo un poco más gráfica para resumir todo eso. Igual esta ya está en el Classroom para que la puedan consultar y la tengan a la mano. Entonces vamos a verlo así rápido. Comienza el imperio de Agustín de Iturbide de 1822 a 1823. Luego se establece el primer triunvirato, en el que están Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete. El 7 de noviembre de 1823, el Congreso Constituyente establece la Primera República Federal, en la que entra como presidente, pues, Guadalupe Victoria, ¿no? Guadalupe Victoria, como vicepresidente estuvo Nicolás Bravo durante su gobierno, que ya había participado en el primer triunvirato. Se crea la Constitución de 1824 y finaliza con su gobierno en 1829, pues la Primera República Federal, que recordemos que el federalismo era apoyado por los liberales, por los republicanos, que eran los criollos y mestizos, que querían pues que el poder no se centrara solo en el país, sino que se compartiera, se distribuyera, pero que aún así los estados estuvieran aliados y se apoyaran. Que le quitara poder a la iglesia, y que además pues la sociedad estuviera más igualitaria, no solo los altos cargos tuvieran poder y dinero, ¿no? Pero al finalizar el gobierno de Guadalupe Victoria, que era liberal, pues termina la Primera República Federal. Entra el gobierno Vicente Guerrero como vicepresidente Anastasio Bustamante. Guerrero establece a José María Bocanegra como presidente, lo que les había comentado, porque no confiaba en su vicepresidente, que era Anastasio Bustamante.
quien ocupa el cargo del 18 al 23 de diciembre, 6 días, y se realiza por esta acción de que Vicente Guerrero pone a Bocanegra como su suplente. Se realiza el segundo triunvirato porque según la Constitución de 1824, quien debía suplir al presidente a su ausencia eran los vicepresidentes. Entonces, por este hecho que realiza Guerrero al imponer a José María Bocanegra, se realiza el segundo triunvirato, que lo conforman Pedro Vélez, Luis Quintanar y Lucas Alamán. Entonces, ya después sube al gobierno Anastasio Bustamante, y durante su gobierno está como vicepresidente Lucas Alamán, pero Anastasio Bustamante durante su periodo se enfrenta a los liberales liderados por Santa Anna, y deja como vicepresidente, ¿no? Por lo que Bustamante deja el poder al vicepresidente, que sería Lucas Alamán. Que recordemos que el gobierno de Bustamante se le conocía también como Administración Alamán, porque aunque el presidente era Bustamante, todo lo que se realizó durante su gobierno era mayormente ideas de Lucas Alamán. Entonces firman el pacto, los convenios de Zabaleta, donde se acuerda que el siguiente presidente sería Manuel Gómez Pedraza, y en el que Melchor Musquiz pues es traicionado por Bustamante, porque se supone que él, al suplirlo, debía ser el siguiente presidente, ¿no? Entonces ya llega en 1832 Manuel Gómez Pedraza. Hasta acá termina su periodo, se realizan nuevas elecciones y quien continuaría, o el próximo presidente, pues es Valentín Gómez Farías, con sus reformas liberales. Entonces, hasta aquí fue lo que ya se ha comentado. Después de Valentín Gómez Farías, Santa Anna, que había estado luchando con Bustamante, llega al poder. Aquí está. Santa Anna era un personaje liberal, o sea, él era liberal o republicano, apoyaba el federalismo. Sin embargo, se supone que debería apoyar al federalismo. Sin embargo, a pesar de ser liberal, él apoyaba el centralismo, o sea, apoyaba las ideas de los monárquicos o conservadores, aún siendo liberal. Entonces, este personaje, Antonio López de Santa Anna, instaura las únicas dos repúblicas centralistas. Recordemos que ya se había establecido una durante el gobierno de Guadalupe Victoria, pero era una república federal. En este caso, Santa Anna, a pesar de ser liberal, instaura repúblicas centralistas, es decir, que el poder se centre solo en una parte del país, en la parte central, que donde tenía más poderes la iglesia, o sea, como un poco más una monarquía. Entonces él, a pesar de ser, como les comento, liberal, pues tenía todas estas creencias, ideas conservadoras. Entonces aquí vemos que fue presidente durante 33 años, estaba en el poder 11 veces, que era lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces el primer periodo de gobierno es del 16 de mayo al 1 de junio de 1833. Y lo que les comentaba, a pesar de ser del partido liberal o republicano, él tenía ideas pues conservadoras y apoyaba el centralismo. Cuando tomó la presidencia existía una desigualdad social muy marcada dentro del país, ya que el 85% de la población se encontraba con problemas económicos, mientras el 15% eran ricos o adinerados que tenían privilegios, quienes eran pues la iglesia, el ejército y desde luego los conservadores. Entonces, aquí es cuando lo que les comentaba, que él instaura las dos repúblicas centralistas. La primera es al promulgar las 7 leyes de la Constitución centralista en 1836, dice:
Santa Anna decidió eliminar la República Federal para dar paso al centralismo. Sin embargo, persistieron grandes problemas en el ámbito económico, político y social. México aún no se encontraba preparado para realizar el cambio en el rumbo de la política centralista, razón por la cual los resultados de la nueva república fueron desastrosos para la nación. Era también una realidad que la anulación de las reformas legislativas promovidas por Valentín Gómez Farías, o sea, las reformas liberales, produjo un grave retroceso en el desarrollo del país. El país adoptó entonces la estructura de una república central, sustentada en el complejo legislativo conocido como las 7 leyes constitucionales en 1836, queriendo restaurar el poder de las clases privilegiadas. Las nuevas leyes establecían un poder supremo conservador con autoridad y prerrogativas superiores a los 3 poderes, que eran ejecutivo, legislativo y judicial del régimen republicano. Incluso este supremo poder solo respondía a sus actos ante Dios. Es decir, que las nuevas leyes establecían un poder supremo aparte de los poderes que habían establecido pues, los republicanos o liberales, que eran el ejecutivo, el ejecutivo legislativo y el judicial. Este poder que se instaura pues tenía más cargos, y solo respondía a los actos de Dios, o sea, podía hacer cualquier cosa para el país, porque lo único que lo guiaba pues era Dios, ¿no? Estas leyes centralistas pues ocasionaron diversos conflictos en el país, como la Declaración de Independencia de Texas, la de Tamaulipas y la de Yucatán. Yucatán se independiza por un tiempo, luego se une nuevamente a México. Entonces, posteriormente, regresa al poder Anastasio Bustamante. Durante su gobierno, que fue de 1837 a 1839, se llevaron a cabo 3 conflictos en Chiapas. Las fuerzas centralistas del gobierno provenientes de Tehuantepec invadieron Chiapas, pero el gobernador Miguel Gutiérrez pues las detiene. Se levantó el centralista Manuel de Jesús Cepeda y de nuevo son vencidos por el gobernador Gutiérrez, quien decreta la pena de muerte a quien quisiera imponer el centralismo y prohibió a los clérigos censurar el gobierno, que era lo que les comentaba durante el gobierno de Santa Anna. Como se instaura el centralismo, muchos estados estaban en contra, entonces estaban luchando para que se continuaran con un gobierno más federalista y no centralista. Entre estos pues era Chiapas, que realiza estos 3 conflictos durante el gobierno de Anastasio Bustamante. Al final el clero reaccionó y el gobernador de Chiapas se enfrentó al arzobispo de San Cristóbal, Luis García Guillén. Gutiérrez lo expulsó y trasladó los poderes a Tuxtla. Al subir Santa Anna y decretar el centralismo, mandó a las tropas a Chiapas y Gutiérrez de nuevo se defendió y defendió el federalismo, porque recordemos que Santa Anna, a pesar de ser liberal, promulgaba el centralismo. Entonces, en junio de 1838, tomó Tuxtla, pero eso fue sorprendido y finalmente fue acribillado, ¿no? Logró arreglar el problema de los límites durante Anastasio Bustamante. Logró arreglar el poder de los límites entre Yucatán y Belice, que había surgido cuando Centroamérica se separó de México. Después el imperio de Agustín de Iturbide. Hacia 1833 España por fin reconoce la independencia de nuestro país por medio de la reina Cristina y firma los tratados de paz y amistad. Esto pasa pues en el gobierno de Anastasio Bustamante. Logró arreglar el problema de los límites entre Yucatán y Belice, que había surgido cuando Centroamérica se separó de México después del imperio de Agustín de Iturbide. Eso ya lo había dicho. Bustamante pidió una licencia para dejar el puesto de presidente durante 5 meses. Durante su ausencia, el ambiente del país pues cambió, se restablecieron las relaciones con España y Estados Unidos. Anastasio Bustamante volvió a ser presidente de México por 3ª ocasión, recuerden que les había dicho que él fue presidente durante 3 veces, ¿no? Por 3ª ocasión, tomando el poder del 11 de julio de 1839 al 21 de septiembre de 1841.
De nuevo, su gobierno atravesó por diversos problemas que cada vez se hacían más grandes. Esto provocó que Antonio López de Santa Anna, que ya había sido presidente antes de que otra vez Bustamante fuera presidente, aprovechara el caos económico y administrativo y que existía en el país para quitarle el poder a Anastasio Bustamante. Sin embargo, el acontecimiento más destacado durante el gobierno de Anastasio Bustamante fue el conflicto que México tuvo con Francia, el que la historia denominó la Guerra de los Pasteles. Esto ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a la línea del tiempo. Anastasio Bustamante fue por primera vez presidente de 1830 a 1832 y se enfrenta a Santa Anna, ¿no? Y firman los convenios de Zabaleta para que Manuel Gómez Pedraza fuera el siguiente presidente. Luego vemos que Bustamante vuelve a subir al poder por segunda ocasión y nuevamente Santa Anna se enfrenta a... Bueno, aquí está la segunda vez que Bustamante sube al poder, que ya es en 1837. La primera fue en 1830 a 1832, 5 años después, vuelve al poder y nuevamente Santa Anna lo enfrenta y vuelve al poder, en este caso Santa Anna nuevamente. O sea, entre ellos dos se iban cambiando el turno para gobernar el país. Entonces, antes de pasar a la Segunda República Centralista, que es cuando nuevamente Santa Anna sube al poder, vamos a checar de la Guerra de los Pasteles en la lectura. El material que ya les subí. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, maestro, todo bien. Segunda presidencia de Anastasio Bustamante, que era lo que les comentaba. Aquí está. Durante su gobierno, pues, pasa la Guerra de los Pasteles. ¿Alguien voluntariamente que me ayude a leer? A ver, ¿quién me puede apoyar? ¿Quién quiere? A partir de la Guerra de los Pasteles. Sí, ahorita te proyecto la lectura. ¿Me ayudas, Jesús? A ver, aquí está. Sí, la tengo a la vista. Aquí está. Si quieres, puedes leer acá de la pantalla si no se te complica. Es que estuve checando el material igual y tenía algunas cosas de redacción y pues estuve componiéndolas, arreglándolas. Entonces, si quieres leerlo acá de lo que estoy proyectando, pues igual estaría bien. Sí, la voy a ver. Dice: La Guerra de los Pasteles, de 1838 a 1839. Primera intervención francesa en México. La Guerra de los Pasteles se convirtió en la primera guerra que México tuvo con una potencia extranjera. Este fue el primero de dos conflictos que protagonizaron estos países. Dicha guerra se libró entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. Correcto. Estas, Acá, como dice, perdóname, fue el primero de dos conflictos que protagonizaron esos países, o sea, Francia y México. ¿Alguien sabe cuál fue el segundo conflicto? La segunda vez que México se enfrenta con Francia, ¿alguien sabe? Lo vamos a ver, pero más adelante. Es la batalla de Puebla. Es el segundo conflicto que tiene México con Francia. Lo vamos a ver, fue en el periodo de Benito Juárez. Allí lo vamos a ver. Entonces, puedes continuar, Jesús, por favor. sí. Esta situación se remonta a partir de la consumación de la independencia de México en 1821, ya que muchos franceses se establecieron para radicar en nuestro territorio. La mayoría de ellos se dedicaron al comercio.
pero los franceses anhelaban quedarse con el control de nuestro país. El barón de Faudis, embajador francés, así como los comerciantes franceses que vivían en nuestro país, trataron de buscar un pretexto para realizar la invasión a México y de esta forma lograr sus objetivos. El encargado de buscar el pretexto fue el pastelero francés de nombre Remontel, quien era dueño de una pastelería que se encontraba en Tacubaya, donde por conflictos entre liberales y conservadores, su establecimiento fue destruido y buscaba indemnización ante los desastres. Aunque algunos historiadores afirman que el problema se suscitó por algunos generales de Santa Anna que habían comido en ese lugar en el año de 1832 y se retiraron sin pagar la cuenta, por lo que Remontel pedía la indemnización. Esos fueron los posibles motivos para que se iniciara el conflicto con Francia, al que llamaron Guerra de los Pasteles. Correcto, dame un momento. O sea, los franceses anhelaban quedarse con el control de nuestro país, ¿no? Entonces buscaban una causa en la que pudieran basarse para lograr ese objetivo y se acordaron que durante esta lucha entre conservadores y liberales, pues obviamente en la guerra pues se destruyen las cosas, ¿no? Habían afectado a una pastelería de un francés, entonces esa toman como causa y como aquí dice la lectura y como leyó Jesús, esa es una de las causas que se consideran. Sin embargo, también se menciona que puede ser que generales de Santa Anna, de Antonio López de Santa Anna, pues habían comido ahí, pero no habían pagado la cuenta. Entonces, este pastelero pues pedía la indemnización de ese consumo. Pero pues la principal causa por la que se estaba buscando esta lucha era porque querían pues territorios del país, ¿no? De México. ¿Puedes continuar, por favor? Ante este problema, el pastelero se dirigió al presidente Anastasio Bustamante para solicitar el pago de 60,000 pesos, a lo que el gobierno se negó por carecer de un sustento económico. Estos reclamos fueron enviados a París a través del embajador francés Antoine Louis de Faudis, quien se encontraba realizando en el país gestiones para sentar las bases de las relaciones políticas entre ambos países. De Faudis abandona México al no llegar a un acuerdo en las gestiones de este convenio. Vuelve el 21 de marzo de 1838, respaldado por barcos de guerra franceses para exigir los pagos que los comerciantes franceses exigían al gobierno mexicano como indemnización a los daños causados a sus negocios durante los conflictos ocurridos en el país. Correcto. O sea, le pide la indemnización, que en ese caso eran 60,000 pesos, a Anastasio Bustamante, pero pues como el gobierno, el país no tenía los recursos, pues se lo niega, ¿no? Entonces el pastelero acude a Francia y llegan navíos al país, ¿no? A México. Aquí está. ¿Puedes continuar, Jesús, por favor? 2 embarcaciones francesas anclaron frente a la isla Sacrificios en Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si este país no cumplía las condiciones de Faudis. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negaba a tratar con el embajador, mientras hubiese fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, el almirante Charles Leon Joseph Basoche, claro bloqueados todos los puertos del Golfo, además de que decomisaron naves comerciales mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses desde el 16 de abril de 1838, lo que hizo que se rompieran las relaciones.
Francia, al darse cuenta de que México no cedía ante la presión, envió en octubre 20 barcos más bajo el mando del contraalmirante Charles Baudin y se reunió en la ciudad de Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, Luis Cuevas, quien se negó a exceptuar a los franceses de préstamos forzosos y de ventajas comerciales. Sin embargo, aceptó pagar la indemnización solicitada en un plazo de 6 meses. Inconforme, Charles Baudin amenazó con iniciar las hostilidades el 27 de noviembre, lo cual realizaron 26 navíos con 4,000 hombres que atacaron San Juan de Ulúa, lo que causó graves daños y gran número de muertos. México no contaba con generales de prestigio que hicieran frente a los franceses, a lo que Santa Anna, quien se encontraba retirado desde su regreso de Estados Unidos, después de perder Texas, decidió hacer frente a los franceses. Las tropas francesas atacaron varios puntos importantes de nuestro país. A su vez, Santa Anna, quien había recibido refuerzos, intentó atacar a las fuerzas del almirante Baudin, las cuales contraatacaron utilizando un cañón que mató al caballo de Santa Anna y destrozándole a este la pierna izquierda, forzando al ejército mexicano a abandonar Veracruz. Esta acción fue aprovechada por Santa Anna, quien realizó un funeral para su pierna, la cual posteriormente fue sepultada con todos los honores. Ante esta acción, el país determinó que el 20 de marzo de 1839, Santa Anna asumiera la presidencia como presidente interino. Santa Anna se dio cuenta de que resultaba conveniente llegar a un arreglo con Francia, el cual selló el 9 de marzo de 1839, cuando se firmó un tratado de paz en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas. Posteriormente, Francia retiró sus flotas invasoras, finalizando el enfrentamiento. Ya. Entonces, la guerra de los pasteles, ¿qué pasa? Que pide este pastelero la indemnización, pero pues en el periodo de Bustamante no se puede pagar. El pastelero acude a Francia para obligar a México que se le pagara, ¿no? Pero obviamente pues esta era solo una excusa porque querían territorios de México, querían poderío en el país. Entonces llegan barcos al país, se enfrentan con Santa Anna, quien en esa lucha pierde pues una pierna. De hecho, a la pierna que pierde, se le hace una celebración y luego se entierra, ¿no? Por este hecho, Santa Anna sube al poder y ya se da cuenta de que pues resulta conveniente llegar a un arreglo con Francia. Entonces ya firma un tratado de paz con ellos en 1839, en el que se compromete a pagar las indemnizaciones que se habían o que eran las por las que se inició esta guerra. Y finalmente pues Francia retira pues los barcos, las flotas que habían llegado al país, ¿no? Y así termina este enfrentamiento en resumidas cuentas. Entonces ya Santa Anna sube al poder e instaura la Segunda República Centralista. En su primer periodo de gobierno había instalado la primera, en este caso al volver a subir. Como les haya comentado, recuerden que Santa Anna era liberal, pero tenía creencias conservadoras y era centralista. El gobierno que él promulgaba era el centralismo, no el federalismo, como se esperaría que lo hagan los liberales como él lo era, ¿no? Entonces ya él instaura la Segunda República Centralista, que vamos a ver ahorita. Aquí estamos.
¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Raquel, ¿todo claro? ¿Todo bien? Sí, sí está claro, maestro. Para ti, Fátima. También, maestro. Sí. Hoy me extraña, son muy pocos. Creo que menos de la mitad. A ver, y entonces ya llegamos con nuevamente Santa Anna en el poder. Instaura la Segunda República Centralista en 1841. Entonces, habíamos comentado que en el periodo de Bustamante, nuevamente Santa Anna, pues estaba en su contra. Dice acá, Santa Anna y Mariano Paredes Arriaga se pronunciaron en rebelión contra el gobierno de Anastasio Bustamante. Este levantamiento trajo como resultado el plan de Tacubaya. Al tener este documento, Santa Anna tomó nuevamente posesión de la presidencia, abandonándola el general Bustamante sin combatir. O sea, en esta ocasión ya no luchó Bustamante contra Santa Anna. Recordemos que la primera vez que se enfrentaron, firmaron los convenios de Zabaleta. Bustamante era el presidente, se enfrentó con Santa Anna, que estaba en su contra, y encabezaba el movimiento liberal. Se enfrentaron, perdió Bustamante y firmaron el convenio de Zabaleta, donde se acordó que Manuel Gómez Pedraza sería el próximo presidente, ¿no? Pero en esta ocasión, Bustamante ya decide no combatir, a lo mejor porque la primera vez había perdido, y le cede el poder a Santa Anna, que además tenía el antecedente de la Guerra de los Pasteles, ¿no? Lo que acabamos de comentar. Entonces, en este plan de Tacubaya se desconocen los poderes ejecutivos y legislativos. Recordemos que les había comentado que cuando él subió al gobierno, reconoce o establece un cuarto poder, además de estos que estaban, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y establece uno cuarto que solo obedecía o se regía por Dios, ¿no? Por la religión. Entonces desconoce ahorita en su segundo gobierno a esos poderes que eran los establecidos por los liberales. Acepta la formación de una junta de notables. También tiene la misión de designar un nuevo presidente. En el plan de Tacubaya, convoca un congreso que diera al país otra constitución, porque la que se estaba rigiendo hasta este entonces, pues era la de 1824 y ya estaban en 1841. Integra una junta de notables que reconoce a Santa Anna como presidente y Santa Anna se proclama dictador en este plan de Tacubaya. A ver, déjenme checar. Entonces se realizan elecciones de diputados en abril de 1842, en las que el pueblo, o sea, se realizan estas elecciones para designar y elegir diputados, y el pueblo elige a un importante número de representantes, en este caso de tendencia liberal, que apoyaban pues el federalismo, ¿no? En su mayoría interesados por regresar al régimen federalista, que es lo que les comento. Fue por la razón que los diputados liberales presentaron un proyecto de constitución federal en un ambiente de caos total en su contra, porque pues el presidente, a pesar de ser liberal, Santa Anna, pues era más centralista, ¿no? Apoyaba el centralismo. Entonces, por eso dice que estaban en un caos total en su contra, ¿no? Porque pues la constitución era liberal. En 1841, 43, perdón, durante el gobierno dictatorial de Santa Anna, recordemos que él se proclama en Tacubaya, en el plan de Tacubaya como dictador, se nombró la Junta Nacional Legislativa, que sancionaría una nueva carta constitucional bajo el título de Bases de Organización Política de la República Mexicana. Esta Junta Nacional Legislativa nombró la Comisión de Bases Constitucionales,
la cual fue facultada para presentar para su deliberación los fundamentos de una nueva constitución. La nueva constitución preservaba parte de los logros legislativos impulsados por los liberales, que eran la abolición de todo tipo de esclavitud, la libertad de imprenta y de opinión, la seguridad personal, la inviolabilidad de la propiedad y el domicilio. Y dice, aunque las bases orgánicas mantuvieron el centralismo debido a los problemas y disturbios que se vivían en el país, se vieron en la necesidad de otorgar mayor representación e influencia en asambleas departamentales. Se eliminó el supremo poder conservador y se aumentaron las facultades del Ejecutivo. Por tanto, se llevó a cabo la elección de presidente, resultando nuevamente ganador Antonio López de Santa Anna, pero con un Congreso decidido a hacerle cumplir la ley. O sea, ya no, recordemos que pues el Congreso y los diputados que se empezaron a elegir eran mayormente liberales. Cuando Santa Anna trató de disolverlo, o sea, el Congreso, pues la legislatura lo desconoció porque la mayoría, como les comento, eran liberales y se salió al exilio, se exilió. Entonces Santa Anna fue sustituido conforme a la Constitución por José Joaquín Herrera, que era el vicepresidente en esta ocasión que gobernaba Santa Anna, ¿no? En el 12 de diciembre de 1844. Dice, de Herrera, consciente de que Texas había perdido, intentó negociar el reconocimiento de su gobierno a la República de Texas como medio para evitar su anexión a Estados Unidos, pero, o sea, Texas estaba independiente, no se había agregado a Estados Unidos, pero los opositores acusaron a de Herrera de intentar vender Texas y Alta California. Sin embargo, el 29 de diciembre de 1845, Estados Unidos anuncia la anexión de Texas a su territorio. Y ahí es cuando se pierde completamente Texas. Ya se había independizado, pero es hasta 1845 que se une, o sea, pasa a ser parte del territorio de Estados Unidos, que es como actualmente ya se conoce. Ya, o sea, ya está dividido políticamente el territorio. Y aquí vamos a ver la guerra de México contra Estados Unidos de 1846 a 1848 y la batalla de Chapultepec, que es la de los niños héroes, en 1847. Ya estas son las últimas luchas que se dan en este periodo. De hecho, se me pasó comentarles, pero si se dan cuenta en la presentación, marqué de colores las diapositivas. Marqué de verde las primeras dos veces que las repúblicas federales, que recordemos que la primera fue con Guadalupe Victoria, y marqué de verde la segunda, que fue hasta acá, que no hemos llegado ahí, pero ya vamos a pasar después de las guerras que vamos a ver ahorita. Entonces, para que igual les ayude a comprenderlo más. Y marqué de azul las veces que se instaura la República Centralista, que es con Santa Anna. La primera vez son con las 7 leyes, que es cuando se promulga la Constitución centralista, y la segunda es cuando nuevamente Santa Anna sube al poder en 1841. Esas las marqué de azul para que no se vayan, o sea, para que les ayude un poco más. Entonces vamos a checar estos dos conflictos. Aquí está. Necesito que alguien me ayude a leer. ¿Alguien quiere o voluntariamente? Yo lo leo si quieren. Vamos a darle la oportunidad a alguien más y nos ayudas más adelante otra vez. Gracias. A ver, voy a elegir a alguien. O vamos a la ruleta, aunque va a ser más complejo porque pues no están todos. Son muy pocos los que están, entonces no nos va a convenir. Vamos a elegir a alguien. Nehemías, ¿nos puedes ayudar a leer? Sí, a Sí. ver.
Ahorita te proyecto la lectura. Aquí está. Un poquito más brillo. Hoy no veo. Te voy a acercar más. Ahí está. Dice, Guerra de México contra Estados Unidos de 1846 a 1848. Dice, cabe recordar que cuando México se inde- inde- independizó de Estados Unidos. No, perdón. Esta chica no veo muy bien. A ver, déjala algo más grande. A ver. Sí, cabe recordar que cuando México se identificó de España en 1821, heredó la provincia de Alta California, Nuevo México y Texas. Cuando esto último se independizó de México, se anexó a Estados Unidos. Nuestro país la consideró un estado rebelde y no reconoció esas independencias. Este suceso de Texas se generó por el gobierno mexicano, fue incapaz de gobernarlos y permitió tiempos atrás que cientos de norteamericanos se Ajá. asentaran en la zona. Por su parte, Estados Unidos intentó en repetidas ocasiones comprar territorio mexicano. Para 1845, el presidente James K. Polk intentó llegar a un acuerdo con México para limitar la forma entre los dos países. México se negó y Polk ordenó a un ejército avanzar sobre México en 1846. ¿Sigo? Uh-huh. Okay. La primera batalla armada se dio en 24 de abril de 1846. La Racha Carricitos, Texas, al norte del río Bravo. Al final de la batalla murieron 11 estadounidenses, los cuales aprovechó el presidente estadounidense para solicitar al Congreso de su país una declaración de guerra en contra de México. Correcto, gracias. A ver, entonces, ¿qué pasa? Cuando México se independiza de España en el 27 de septiembre de 1821, hereda las provincias de Alta California, Nuevo México y Texas, o sea, territorios del norte. Recordemos que cuando Guadalupe Victoria sube al gobierno y es el primer presidente, se empiezan a crear acuerdos con Estados Unidos y quiere estos territorios del norte del país. En ese entonces el presidente de Estados Unidos era James Monroe. Entonces, es hasta tiempo después que Texas se independiza de México y posteriormente, como vimos, se anexa a Estados Unidos, ¿no? Pasa a ser parte de su territorio. Entonces, México, pues la considera, perdón, como un estado rebelde y no reconoce esa independencia, a pesar de que ya se había unido, ¿no? a Estados Unidos. Y dice que este suceso de Texas se generó porque el gobierno mexicano fue incapaz de gobernarlos, o sea, a Texas, ¿no? O sea, estos territorios
y permitió tiempo atrás que cientos de norteamericanos se asentaran en esa zona. Por su parte, Estados Unidos intentó repetidas ocasiones comprar territorio mexicano. Recordemos que en el gobierno de Valentín Gómez Farías, él establece un proyecto de colonización para ir asentando gente mexicana en estos territorios, pero al final no resulta. Principalmente en Texas, que es el que se independiza, ¿no? Ya en 1845, pues el presidente James Polk no llega a un acuerdo para delimitar fronteras entre México y pues Estados Unidos, y avanzan al territorio mexicano y tienen un primer enfrentamiento en el rancho Carricitos, en Texas. Entonces mueren 11 estadounidenses. Esto lo aprovecha el presidente James Polk para solicitar al Congreso de su país una declaración de guerra en contra de México, y es cuando llegamos a esta batalla, que es la de Chapultepec. ¿Nos puedes ayudar a leer, Fátima? Sí, maestro. Sí, ahorita te proyecto la lectura. A ver, ahí está. Esta. Ajá, lo que estoy proyectando, la batalla de Chapultepec. Batalla de Chapultepec, Ujú. 13 de septiembre de 1847, la última batalla del periodo 1846 a 1848. La guerra sucedió del 8 de marzo de 1846 al 30 de mayo en 1848, siendo presidente de México Antonio López de Santa Anna. Lamentablemente, México vivía un caos político. En ese periodo del país tuvo 7 presidentes y solo 7 estados de la República. Eran 19 en ese tiempo. Participaron defendiendo la soberanía nacional, Intervención. la intervención estadounidense tuvo varias campañas y la última se llevó a cabo en Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Los ejércitos estadounidenses tomaron el castillo de Chapultepec, sede del colegio militar, el cual era defendido solo por jóvenes deseosos de una carrera militar, y 6 cadetes dieron la vida por su patria: Juan de la Barrera, Juan Escotia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Juárez y Francisco Márquez. La defensa del castillo estuvo liderada por el general Nicolás Bravo al frente de 200 del colegio militar, 632 soldados del batallón de San Blas y 450 hombres que Santa Anna mandó. La superioridad numérica y material de Estados Unidos se impusieron tomando el castillo y haciendo prisioneros al general Bravo. Mariano Monterrede, director del colegio, y varios alumnos sobrevivientes ocupada la ciudad
de México el 2 de febrero de 1848 se firmó en la sacristía de la Basílica de Guadalupe el convenio con el que se dio fin a la guerra. ¿Sigo? Sí, por favor. El Tratado Guadalupe Hidalgo, el tratado firmó, esto. El tratado fue aprobado por el Senado de Estados Unidos y ratificado por el Congreso de México en marzo de 1848. Con este documento se estableció frontera entre los dos países, el río Bravo más los estados, más los estados que hoy conocemos como California, Nevada, Utah. California, Nevada y Utah. Por Utah, parte de Colorado, Arizona, Nuevo México y Wyoming. En total, México perdió las 2/3 partes del territorio nacional, aunque recibió a cambio 15 millones de dólares. Y aquí voy a bajarle. Podemos ver los territorios que se perdieron. O sea, todo esto era lo que era de México, ¿no? Aquí está Texas, es el rojo. Entonces, son estos territorios que se perdieron y que a cambio le dieron 15 millones a México en estas luchas. Supongo que ya conocían esto de la batalla de Chapultepec, que es la de los niños héroes. O sea, si ya estaban familiarizados con este suceso. Supongo que ya lo conocían. Tenían vagos recuerdos, vaga información. Sí. Sí, es bastante conocido esta guerra en Chapultepec. De hecho, acá no lo menciona, pero hay un niño héroe que, o sea, como que resalta por un suceso que pasa. No sé si alguien sabe o conoce a qué me refiero. El niño que se envuelto en la bandera. Ajá, que se lanza del castillo de Chapultepec. ¿Sabes quién fue? O sea, ¿quién de todos estos? Porque estaban Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez. ¿Sabes quién fue? O sea, ¿cuál de esos 6 fue? No me acuerdo del nombre, la verdad. No, fue Juan Escutia. Juan Escutia. Sí, Juan Escutia. Muy bien. Y pues es esto lo que pasa, ¿no? Y con este suceso pues se pierden territorios, los territorios del norte, y se establece como división política entre Estados Unidos, porque Estados Unidos comenzaba a partir de acá, si se dan cuenta, de lo gris. Se pierden estos territorios, se establece como frontera entre México y Estados Unidos esta parte roja, esta línea roja que era el río Bravo. Y así perdemos nuevamente territorio en este suceso. Y aquí ya llegamos a la Segunda República Federal, que es con Santa Ana. Ya nos falta poco para terminar por hoy. De hecho, ya vamos a terminar. Entonces, todo claro hasta aquí, todo en orden, no se han confundido. A ver, Maday, ¿todo bien? Sí. Edwin, ¿todo claro, todo bien? Todo bien, todo claro. Correcto. Entonces ya vamos a terminar con estas últimas 3 diapositivas y les doy instrucciones. Entonces, Segunda República Federal, dice el 22 de agosto de 1846 se inició la Segunda República Federal en México, implementada por el presidente interino José Mariano Salas, quien expidió el decreto que restauraba la Constitución de 1824, mientras se llevaba a cabo la guerra entre México y Estados Unidos, que son las que ya estuvimos comentando.
Fue una época de caos, ya que se realizaron varias rebeliones, algunas fomentadas por el clero, que habían perdido privilegios. En este periodo se vivió la última dictadura de Antonio López de Santa Anna. Otros conflictos en esta época pues fueron la Guerra de Reforma, la venta de la mesilla, la promulgación de la Constitución de 1857 y la guerra contra Francia, que era la que les comentaba, la Segunda Guerra, que es la de la Batalla de Puebla. Todo esto pasa en la Segunda República Federal, que comienza en 1846, pero ahorita vamos a ver, nos van a quedar pendientes dos o tres temas, que son la Guerra de Reforma, que es con el gobierno de Benito Juárez, y la guerra contra Francia. Pero son rápidos, van a ser para la siguiente clase que los vamos a continuar, y con eso vamos a concluir esta parte que es de Historia de México del siglo XIX, y vamos a comenzar con Historia del siglo XX, que es a partir de 1900, porque se dan cuenta en cuanto a fechas y todo esto, son de 1890, entra dentro del siglo de 1800 a 1899, 1900 a 1999, ya es el siglo XX. Entonces, eso lo vamos a ver en otras sesiones, pero de este siglo XVIII nos va a quedar pendiente la Guerra de Reforma, que es con el gobierno de Benito Juárez, y la guerra contra Francia, que también ocurre en ese periodo. Entonces, dice la República Federal duró casi 17 años, que comenzó en 1846. En este lapso es hasta que llega Benito Juárez, que ya se termina la República Federal. En este lapso fue gobernada por 14 presidentes, de los cuales solo José Joaquín Herrera concluyó su periodo presidencial. El término de esta etapa fue el 10 de julio de 1863, cuando un decreto marcó el cambio de gobierno a una monarquía, con la que se inició el Segundo Imperio Mexicano, gobernado por Maximiliano de Habsburgo, quien fue respaldado por Francia. Recuerdan, ya lo vimos, lo comentamos hoy, cuál fue el primer imperio mexicano. Este es el segundo que vamos a ver con Benito Juárez, cuando veamos el periodo de Benito Juárez, pero ¿cuál fue el primer imperio mexicano? El de Agustín de Iturbide. Correcto, el de Agustín de Iturbide. El segundo es cuando finaliza esta Segunda República Federal y llegan a México el Segundo Imperio, que son de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, que este periodo no lo vamos a ver ahorita, porque, este suceso no lo vamos a ver ahorita porque pasa en el periodo de Benito Juárez. Entonces, aquí para tener ese antecedente. Con estas últimas 3 diapositivas vamos a retomar la siguiente clase para concluir con lo de Benito Juárez y la guerra contra Francia. Con esto inicia el Segundo Imperio Mexicano y se termina la Segunda República Federal, que duró 17 años. Entonces, en esta Segunda República Federal, pues entra un periodo que vuelve a gobernar Antonio López de Santa Anna y se da la venta de la mesilla, que si aún en estas guerras con Estados Unidos ya se habían perdido territorios, con Santa Anna se vuelven a perder más territorios del país. Entonces acá lo vamos a ver, dice que en junio de 1848 llegó a la presidencia José Joaquín de Herrera, quien gobernó hasta 1851. Al terminar su presidencia transfirió los poderes al general Mariano Arista, quien fue electo en 1850. Entre septiembre y octubre de 1852, Arista se enfrentó a una rebelión en Guadalajara encabezada por el coronel José María Blancarte contra el gobernador Jesús López Portillo, quien luego se volvió contra el gobierno de Arista. Los rebeldes exigían la renuncia de Arista, un nuevo congreso y el retorno de Santa Anna a la silla presidencial. Obviamente, si Santa Anna volvía a la presidencia, él, como habíamos visto, estaba a favor del centralismo y en este caso estaban en una república federal del federalismo. Entonces, por eso pedían que regresara Santa Anna. Para enero de 1853, Arista renuncia y retorna a Santa Anna en abril de 1853. Este último había estado recibiendo cartas de conservadores y liberales donde manifestaban sus ideas para que las pusiera en acción cuando subiera
a la presidencia. Los conservadores estaban representados por Lucas Alamán y los liberales por Miguel Lerdo de Tejada. Al subir Santa Anna a la presidencia, integró su gabinete por conservadores, entre los que estaban Lucas Alamán, y expidió un documento llamado Bases para la Administración de la República, con la cual invalidaba la Constitución Federal de 1824. En su segundo periodo de gobierno, también Santa Anna había establecido un documento, pero eran bases para la organización. En este caso, establece otra vez un documento que se llama Bases para la Administración de la República. Eran las de Tacubaya. Lo vimos. Aquí está. Fue esta. Cuando subió en 1843, estipuló las cartas constitucionales bajo el nombre de Bases de Organización Política de la República Mexicana, que obviamente era centralista, pero como se mencionó, tenía algunos puntos liberales, ¿no? Que ya vimos. Entonces, promulga un nuevo documento que se llama Bases para la Administración de la República, con la cual invalidaba la Constitución Federal de 1824. Y finalmente, en esas bases para la administración de la República, Santa Anna eliminó el control sobre el Ejecutivo y dejó en receso las legislaturas de los estados, es decir, eliminaba su independencia y soberanía, que era lo que establecía el federalismo. El 21 de septiembre de 1853 decretó la nueva categoría de los estados y los convertían en departamentos, surgiendo así nuevos territorios. Decretó una ley de prensa, la cual limitaba la libertad de prensa. Estableció impuestos por puertas y ventanas de casas particulares, así como de establecimientos comerciales. Exigió a los dueños de caballos y perros que pagaran un impuesto mensual por cada animal. Expidió una ley para que los presos políticos fueran juzgados en consejos de guerra y fusilados de manera inmediata. Y, en 1853, de nuevo surgió un conflicto con Estados Unidos y el gobernador de Nuevo León declaró que la mesilla pertenecía a Estados Unidos. Y de inmediato la ocupó. O sea, Estados Unidos, al declarar el gobernador de Nuevo León que pertenecía a Estados Unidos la mesilla, pues no desaprovechó la oportunidad y se instauró en esa parte. Pero el gobierno mexicano le reclamó y se iniciaron las negociaciones en las cuales se concretó pues la venta de la mesilla en 10 millones de pesos. Y así se pierden más territorios. Se declara el Plan de Ayutla en la Ciudad de México el 13 de julio de 1855. Posteriormente se convocó a un nuevo Congreso Constituyente en 1856 y surgiendo en sus sesiones la Constitución de 1857. Aquí con el Plan de Ayutla ya participa Benito Juárez y es donde vamos a continuar la siguiente sesión para ver esa parte de su gobierno, las leyes de reforma y pues la lucha que tiene con el Segundo Imperio Mexicano, que era el de Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Y ya, con eso, como les comentaba, terminamos esta parte del siglo XVIII y entramos a la del siglo XIX. No, perdón, terminamos la de historia del siglo XIX, que es de 1800, o sea, que abarca los años de 1800 a 1899. Y vemos historia del siglo XX, que abarca de 1900 a 1999. Pero eso va a ser la siguiente sesión. O sea, concluimos esta parte que les comenté y ya comenzamos con historia del siglo XX, de 1900 a 1999, porque ya del 2000 a 2099 que no hemos llegado es siglo XXI. Y ahí pues vamos a ver otros aspectos que principalmente se va a ver la Revolución Mexicana. Es en 1910. Y así vamos a estar avanzando. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna de los temas que estuvimos viendo? Algo que no les haya quedado claro, que quieran retomar, nos quedan algunos minutos para aclararlo.
y ya les comente qué se va a quedar para actividad. Dime, Fátima. Yo quería preguntar si nos va a hacer ¿Actividad? Ajá, sobre lo que vimos hoy, si nos va a hacer Sí, como... sí, claro, ahorita lo comento. Primero me gustaría saber si tienen alguna duda, algo que quiere que aclaremos o que profundicemos, y ya les doy las indicaciones en donde les comento qué se va a realizar. Yo no, maestro. No, tú no, gracias. No sé, algún compañero o compañera tiene alguna duda, algo que quiera que profundicemos. Si no, ya les comento y para terminar la sesión. Ninguna. No, todo bien. Entonces, estos materiales que estuvimos viendo, que fueron pues la presentación, la lectura se las voy a subir otra vez porque ya está actualizada en cuanto a errores ortográficos y gramaticales, para que, o sea, es básicamente lo mismo, pero ahí detecté algunos errores y pues los compuse y ya la subo. Y también les subo la línea del tiempo, que es el organizador gráfico, la presentación y nuevamente esta lectura. Y en esta ocasión no les voy a dejar otra actividad como fue la actividad 1, que era un cuadro. Nos vamos a ir directamente a un cuestionario que va a ser la actividad de estos temas que vimos. Se los voy a subir en la semana. Yo les aviso en el grupo cuando ya esté, pero obviamente no va a ser como el anterior, que eran nada más 10 preguntas. Van a ser a lo mejor 20, 25 de todo lo que estuvimos viendo, de todos los temas que vimos hoy. Pero queda pendiente de que lo suba y ya les comento para que lo puedan desarrollar, y también les comento hasta cuándo van a tener para realizarla. Pues, pero es importante que consideren la fecha que les dé. Obviamente no va a ser de un día para otro, lo subo en esta semana y creo que nuestras sesiones dentro de algunas semanas van a tener ese tiempo para realizarla. Pero les comento que es importante que consideren el tiempo porque pues los cuestionarios, cuando ya sea la fecha límite, se cierra y ya no les va a poder permitir responderlo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y eso sería nada más lo que estaría pendiente. Yo les aviso en el grupo en la semana para que lo puedan responder si disponen del tiempo lo antes posible, ¿no? Eso sería lo que va a quedar pendiente para la clase. Y si no tienen alguna otra duda, pues yo ahorita les subo el material Sí, que maestro. necesité y nos vemos. El material de diapositivas que acabamos de ver, también ese lo va a subir, no me quedó claro. Sí, todo les voy a subir. Creo que ya está la línea Sí, del porque tiempo que les hay una mostré. escritura. Ajá. Ya está la lectura, pero les comento que la lectura la voy a volver a subir por unos errores ortográficos y de gramática, pero es la misma, y les subo la presentación también. Y en la semana ya yo les abro la actividad, que es un cuestionario que vamos a estar trabajando, y les aviso igual hasta cuándo y a qué hora van a tener para poder contestarlo. Y eso sería todo. Maestro, otra pregunta. Ujú. Cuando abro el cuestionario para hacer, me salen como para poner dos emails, uno arriba y uno abajo. ¿Será que Pero, los dos deben ser míos? pero ¿cuál cuestionario? El que hicimos contestando las preguntas de opciones. ¿El de la actividad 2? Sí, el que nos mostró al inicio. Sí, de hecho ese ya no lo puedes responder, ya está cerrado, se cerró cuando... No, ya lo contesté, pero lo que quiero saber es que si en los dos opciones donde va el email, los dos deben ser mi email. Sí, son tus correos, o sea, tú eres la usuaria, pero cuando lo vayas a responder, si te aparece, o sea, creo que tengo la idea de lo que me estás preguntando, pero cuando lo vayas a responder el segundo que voy a subir, me mandas un mensaje de texto si me puedes mandar captura de eso que me estás preguntando, y ya yo te respondo para que esté más seguro de qué es de lo que me estás preguntando de los correos. ¿Sí? Ok, maestro, gracias. Me lo mandas y ya yo te digo, te apoyo para asesorarte en esa duda. Aunque de hecho,
No me he fijado, pero se supone que se debió guardar tu respuesta. Ahorita que termine la grabación, de hecho la voy a detener. Te mando mensaje por el grupo y te digo si está registrada tu respuesta por esa duda que tienes.